Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta conferencia hoy día con Susi Coastor, con el gran embajador Arbel Jean-Baptiste, la cónsul, y tener esta discusión en Valparaíso para mí tiene una importancia muy especial. Yo he querido presentar hoy día un listado de temas que son los que más me impactaron a mí durante mi estadía en Haití, temas de la historia, aspectos de la historia haitiana, que me dan vuelta para tratar de entender con mayor verdad a este gran pueblo que fue la primera república negra en el mundo y la que abre el camino, las puertas para la independencia de nuestro continente. Y esto hacerlo en el marco de una reflexión alrededor de lo que escribió el presidente Juan Bosch, cobra mayor sentido porque en su obra, por ejemplo, desde Colón a Fidel Castro, él toca de manera sustantiva temas que son de una complejidad bastante grande desde el inicio de la llegada de los europeos a nuestro continente. El presidente Bosch afirmaba que el Caribe fue conquistado y convertido en un escenario de debate armado de los imperios y por lo tanto en frontera imperial, debido a que la historia de Europa produjo en su seno el imperialismo entrando en el ámbito del occidente. Al entrar en el ámbito del occidente, el Caribe pasó a sufrir los resultados de las luchas europeas. Fueron llevados negros, africanos y los indios araucos, los ciguayos, los tainos, los siboney y tantos otros de los que habitaban en la Antilla fueron exterminados. A la llegada de los españoles, la isla era lo suficientemente fértil como para producir todo tipo de frutas, todo tipo de siembras, que maíz, que trigo, que banano, que naranja, que cítricos, lo que se quisiera. Era un país frondoso, de grandes bosques. Y ahí vemos que esta intervención imperial lo primero que provoca es el exterminio de los pueblos originarios, tainos y aguarac, en la isla. Con el desembarco de los españoles en 1493, más de 1 millón de habitantes eran pueblos originarios. Y en 1540 no quedaban más que 200 nativos. En la naturalmente llamada Isla Quisqueya, nombre original, que significaba madre de las tierras, y rebautizada por el ocupante de la isla de la Española, van desapareciendo los nativos a causa de las enfermedades por las matanzas desatadas por sus opresores. En 1517 empieza el azúcar a representar un producto interesante para exportar a España. En 1503 empiezan a desembarcar los primeros cargamentos de esclavos por determinación de Carlos V. El año 1515, primero los españoles, luego los franceses comenzaron a sustituir por esclavos la mano de obra nativa desaparecida. Las naves que transportaban a los esclavos recibían el nombre de tumbas flotantes, ya que la mitad de los esclavos que transportaban morían en el trayecto. Tras la llegada del esclavo a la isla, lo primero que ocurría es que se le cambiaba la identidad.
que compraba al esclavo le ponían nombre de acuerdo a la mitología, si le gustaba la mitología, si era católico le ponían un nombre católico. De ahí, cuando pensaba en esto, recordaba el gran libro de Ismael Jonas, que se llama Opus Haití, que cuenta la historia que hasta hoy día, cómo puede cambiar el nombre de una persona y se interviene en su identidad. Así, despojado de su humanidad, puede entonces vivir la sumisión total. El objeto del cambio del nombre era reducir a cosa, reducir a propiedad del amo frente al esclavo. En ese sentido también la mecanización va en la justificación de la esclavitud. Inspirado en el Código Negro de Colbert, en la época de Luis XIV, en el mismo espíritu de los reyes católicos, se instruye para que todos los esclavos bautizados e instruidos en la religión católica, y se prohíbe todo ejercicio público de otra religión. El cura Dutrés, para graficar esta mentalidad, escribía: su servidumbre es el principio de su felicidad y su desgracia la causa de su salvación. La estigmatización y la manipulación religiosa va a tratar de destruir la identidad. Pero en Haití se vive un gran proceso de sincretismo y el esclavo se apropia del culto a los santos, de los sacramentos, de las procesiones y todas las grandes fiestas litúrgicas, y crea con todo ello un dispositivo protector de sus creencias africanas. Según el cura y ex militar Bartolomé Las Casas, en 1540 residen en la Española 30.000 negros y 5.000 blancos. Para aumentar de manera más económica la mano de obra, se promulga una ley que obliga a que en la trata de negros se componga un tercio de mujeres que faciliten en el terreno una mayor reproducción de esclavos. No obstante, debido a la prematura mortalidad y el aumento constante en la producción, obliga a aumentar considerablemente el lucrativo comercio de esclavos. Aparece toda una mitología que se van enriqueciendo en el corazón de la condición esclavista, gracias por un lado a los contactos desarrollados entre diferentes etnias de la cultura africana y por otro lado el aporte de la cultura y tradición de los sobrevivientes de los pueblos originarios del Caribe, del cristianismo y de la francmasonería. Y hablando de la lucha de imperios que decía Juan Bosch, el Haití políticamente se consolida con la dominación francesa luego del Tratado de Ryswick, un tratado que se firma a miles de kilómetros de la isla. En ese tratado que suscribieron Holanda, Luis XIV y Carlos II para dar término a la guerra de 9 años que enfrentó a los franceses contra españoles, ingleses y el Sacro Imperio Germánico. Entre otros acuerdos, España de esa forma recupera Cataluña y Luxemburgo, y Francia, Estrasburgo y parte norte de Haití. O sea, en esa mesa de negociación, que la mayoría de los negociantes no conocían, fue parte de una transacción sin tener en consideración la opinión de los nativos. A fines del siglo XVII se produce el auge económico de la manufactura de azúcar, que provoca un vertiginoso crecimiento de la trata de esclavos. En 1789 en Santo Domingo se cuentan 500.000 esclavos, 28.000 negros libertos y 30.000 colonos blancos.
Los esclavos desde la llegada a su cautiverio no viven más de 7 años y el promedio de vida era alrededor de 27 años. A fines del siglo XVIII comienza el proceso de deforestación de los frondosos bosques haitianos. ¿Por qué? Para ocupar esas tierras de la producción de café y tabaco que eran muy demandados en el mercado mundial. Cuando hablan que la deforestación es un tema de hoy día, empieza ya en el siglo XVII-XVIII, con la depredación de todas las riquezas. Y la manifestación de rebelión de los esclavos de Haití comenzó a gestarse ya en el trayecto de África hacia la española, y las primeras manifestaciones ya se ven en el siglo XVII, con una primera rebelión que produce el padre Jean en el puerto de Paz. Empujado por el hambre, los tratos crueles y degradantes, o sencillamente la necesidad de libertad, los esclavos se fugaban, partían hacia las montañas de Bauruco para unirse con otros compañeros, con los que van formando una comunidad económica, política y cultural. Por lo general, y ahí va surgiendo el cimarrón, se lleva consigo los aperos de labranza e incluso el caballo o mulo que estaban a su cuidado. Los menos aculturados, los bozales, que son los esclavos que recién vienen llegando de África, recién demarcados en oposición a los criollos o esclavos nacidos en la colonia, ya acostumbrados a su vida cotidiana, son más numerosos en los campamentos cimarrones. De modo que los principios de organización africana se imponen fácilmente en la construcción progresiva de una nueva cultura diferenciada de los colonos. Y esta diferenciación entre el esclavo cimarrón, bozal y el criollo tiene una gran repercusión luego en la historia de Haití y en el proceso de independencia, como lo veremos más adelante. El primer líder reconocido y hecho famoso por la novela de Alejandro Carpentier, que organiza la resistencia contra la opresión y por la libertad, es en el año 1757 el líder cimarrón y sacerdote vudú don François Macandal, quien organiza la resistencia. Fue famoso, por lo menos en el imaginario y en la tradición se cuenta, por la utilización de venenos de planta de colonos para aniquilar al colono blanco. El rebelde sembró el pánico entre los colonos y es capturado al año siguiente. Este episodio fue un momento mágico en la historia haitiana, donde la muerte en la hoguera del líder Macandal se transforma en un momento mítico inicial en la construcción de un sentimiento de una nación y una afirmación al derecho de existencia como tal. Luego de la resistencia de Macandal tenemos otro sacerdote vudú que fue muy emblemático y que él dirige o siembra las bases de lo que es la revolución haitiana. Me refiero a Buchmann, que en la ceremonia del Bois Caimán logra reunir a todos los cimarrones, incluso vaya Jean-Jacques Dessalines, según cuenta la mitología, y se hace un pacto de sangre y las bases para iniciar la revolución por la libertad en Haití. La independencia en su fase final, solamente su fase final, está ligada a la Revolución Francesa, representada por la toma de Bastilla
en 1789, pero su fuerza sustantiva germinando con el nacimiento de la cultura y de la lengua haitiana. En su primer momento, con la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, aboliendo la esclavitud, se provoca un proceso libertario. Las secuelas del proceso revolucionario en Francia repercuten en las colonias. Los colonos erigen asambleas en vista de levantar el poder autónomo a la metrópoli. El efecto revolucionario de la igualdad es complejo. La mayoría de las asambleas, más que seguir el proceso revolucionario, quieren consolidar el poder de los colonos en distintos dominios franceses, en distintas colonias, especialmente en Haití. Y eso se ve en la misma Revolución Francesa, que solamente 5 años después de 14 de julio, se acuerda la abolición de la esclavitud. Durante esos 5 años se va gradualmente a través de decretos, trata de mantener, se mantiene en forma disfrazada la esclavitud en las distintas colonias francesas, y se establece que a partir de la segunda generación de negros libres tendrán los derechos de los blancos. No obstante, en 1794 se acuerda en definitiva la abolición de la esclavitud en Francia. Textualmente, la Convención declara la esclavitud de los negros abolida en todas sus colonias. En consecuencia, decreta que todos los hombres, sin distinción de color, domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses y gozarán de todos los derechos asegurados por la Constitución. A fines del siglo XVIII, la colonia estaba formada por 500.000 esclavos, 40.000 blancos y 25.000 libertos, que incluían blancos y mulatos. Santo Domingo representa en esa época más de la tercera parte del comercio exterior de Francia. Era la más rica de sus colonias, la llamada la perla de Francia. En 1799, luego del golpe de Estado de Napoleón, se trata de producir la restauración de la esclavitud en las colonias. Se produce un retroceso en las libertades conquistadas por la Revolución. El año 1803, Napoleón envía una poderosa expedición comandada por su yerno, el general Leclerc, compuesta por 43.000 hombres, 40 buques de guerra, con el objeto de restablecer la esclavitud y reponer la plantación como modelo. Restituye por la fuerza las propiedades y la sumisión de los negros al Código Negro de Colbert. Entre los miembros de esta expedición se enrolan destacados mulatos y esclavos libertos, en lo que se destaca Dessalines, el primer líder de la República Negra que logra independizarse. Dessalines participa junto a otros de esa expedición, pensando que se iba a defender la revolución que estaba amenazada. Luego se incorpora al proceso revolucionario que dirige Toussaint Louverture. Toussaint Louverture es el verdadero el padre de la patria haitiano, y él era hijo de esclavo doméstico, gana su libertad a los 32 años, era cochero de profesión, y de ahí que tiene grandes habilidades como jinete. Se une al primer ejército colonial de los españoles contra Francia, y un año después, al informarse de los contenidos libertarios de la Revolución Francesa, se enrola con el grado coronel en las fuerzas de París para enfrentar a España e Inglaterra. Entra en guerra contra los ingleses que tratan de ocupar Santo Domingo, aprovechando los problemas de la Revolución. Inglaterra desea restaurar la esclavitud. En 1794, el padre de la patria haitiana logra expulsarlos de la isla. Fue el primer triunfo contra el imperialismo que tienen los haitianos.
Louverture después de eso es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Francesas en Santo Domingo. En 1797 su norte era la libertad de su pueblo, para mantener el vínculo con Francia a través de su estatus de dominio, para asegurar un comercio privilegiado con la metrópolis. Toussaint es nombrado general de división bajo la bandera francesa. Su norte es conseguir el mantenimiento de la libertad de los negros, conquistando la parte española de la isla. Declara al mismo fin de la esclavitud. Toussaint promulga la primera constitución que establece la autonomía de Santo Domingo con respecto a Francia y se proclama gobernador general vitalicio de la isla. La constitución de 1801 fue escrita por una asamblea de 10 diputados, de los cuales 9 eran blancos. Se reúne en Puerto Príncipe en mayo de ese año, promulgan una constitución que establece las bases de una independencia y Toussaint es proclamado gobernador a vida. Previo a ello, Toussaint aleja de la isla a los representantes del directorio de la revolución y permite el retorno a propietarios de plantaciones a sus antiguos predios. La parte del negocio. Y acá yo me acuerdo uno de los últimos escritos de Gerard Piazzao, que trataba de entender esta posición de Toussaint Louverture, y él señalaba que Toussaint tenía la aspiración de mantener una independencia de los asuntos internos estilo Gran Bretaña con su Commonwealth o con mancomunidad y dependiendo del exterior de Francia. O sea, no querían la ruptura total, sino que querían la independencia y la libertad, que eran como los dos valores que al cual creía que podía alcanzar en ese momento. Toussaint es detenido por las fuerzas de Leclerc y deportado a Francia y muere en el exilio. Lo reemplaza Jean-Jacques Dessalines, que asume el comando de las fuerzas rebeldes. Como decía antes, dentro del mismo movimiento revolucionario haitiano había como dos fuerzas. Por un lado, las fuerzas más de guerrillera, que eran de origen más africano, los bozales, y por otro, los mulatos o negros libertos, que ya habían asumido una cierta cultura criolla. Eso producía una cierta división entre la resistencia contra el poder imperial, y Dessalines tiene la virtud de lograr reunir esta fuerza guerrillera, que habían varios líderes cimarrones, junto con el ejército regular que le encabezaba. Y logran, en definitiva, vencer a los franceses de Napoleón el 18 de noviembre de 1803, en una sangrienta batalla de Berthier, un lugar que queda cerca de Cabo Haitiano, donde están las fuerzas chilenas. Pero dentro de las declaraciones de Dessalines, después de lograr la independencia, hay dos cosas que leyendo distintos autores haitianos, que algunos destacan, algunos no, una cosa no muy documentada, pero que queda en el corazón de Dessalines y está en el imaginario haitiano. Por un lado, es el hecho de que Dessalines dice que su triunfo y la lucha de los haitianos era para vengar a América de los franceses y los esclavistas. Y otra cosa que me sorprende, que tampoco hay una afirmación muy tajante, es que el ejército, sobre todo la parte bozal, se autodenominaba como Ejército Real de los Incas.
se usaban, y tratando de conversar con alguna gente en Haití me decían, ¿por qué se llamaban de los incas? Y era de una de las versiones, no está probado, es por la admiración que causaban en los líderes revolucionarios toda la historia que había contado Garcilaso de la Vega, que había llevado a Miranda, con respecto a la lucha de Tupac Amaru en el Perú contra el invasor. Entonces, eso eran los referentes, o sea, vengar a América y el ejército real de los incas como referente, como tema identitario. Y de hecho, en la declaración de la independencia, queda claro que ese sentimiento estaba latente. Cuando se señala en la declaración del 1 de enero de 1804, cuando dice: marchemos sobre otras huellas, imitemos a aquellos pueblos que, empujando sus deseos hacia el porvenir y temerosos de dejar a la posteridad el ejemplo de la cobardía, prefirieron ser exterminados que tachados del número de los pueblos libres. Eso me hace coherente esta referencia que hay con el ejército real inca y la tarea que se da de vengar a América. El 1 de enero de 1804 se firma la Declaración de Haití, un documento de libertad o muerte, en que se declara general en jefe del ejército indígena, acompañado los generales del ejército convocados para efecto de tomar medidas, deben buscar la felicidad del país. Juran renunciar para siempre a Francia. Finalmente designan al general en jefe gobernador general de por vida. En 1805, Dessalines proclama la primera constitución propiamente haitiana. En ella parte declarando que el Estado libre, soberano, independiente de todas las potencias del universo, que hasta entonces era llamado Santo Domingo, desde ese momento será denominado Imperio de Haití. Luego afirma que la esclavitud es abolida para siempre. Y esos son los primeros artículos de la Constitución haitiana. Y se nombra imperio porque le ganó otro imperio, que el imperio francés. Porque se trata muchas veces en la literatura de estigmatizar esa designación como emperador. Pero una forma de igualarse al blanco, mostrar que tenía el mismo poderío. Entonces tenía por lo menos que tener la misma característica. Y de ahí surgen otras reflexiones. Por ejemplo, la ex primer ministro Michel Pérez-Louis, refiriéndose a la primera constitución haitiana, hace una reflexión sobre el sello que pretende dejar el último artículo de la Constitución, el 28 de esta carta fundadora de la naciente Haití, cuando señala: al primer tiro de cañón de alarma, las ciudades deben desaparecer y la nación debe ponerse de pie. En ello se contextualiza la inclusión de este artículo como la amenaza que pesa sobre el país. Ella afirma: en este contexto los primeros objetivos definidos son las ciudades. Las ciudades deben desaparecer. Las ciudades son, pues, los primeros enemigos. Es en su derrumbe que la nación debe ponerse de pie, ya que la amenaza externa es sinónimo de retorno a la esclavitud. Hay varios escritores, historiadores haitianos hablan de este tema, y sobre todo el protagonismo que tiene el cimarrón y el significado que tienen muchas veces las ciudades, no del modo de vivir, la cultura africana haitiana, sino que más bien el símbolo del dominio del colonial.
Pero a 2 años de la independencia es asesinado el primer jefe de Estado independiente de Haití. El proceso de desestabilización había comenzado. Conspira contra su vida los que se oponían a la reforma agraria que éste propiciaba. Para algunos intelectuales haitianos, con el asesinato del emperador Jacques I, el proyecto de Haití fue truncado. La independencia de Haití ni siquiera fue reconocida por las demás naciones americanas, ni por los propios Estados Unidos, que recién lo hizo en 1862 durante el gobierno de Abraham Lincoln, cuando se necesitaba reforzar los ideales anticlavistas que gran parte de su propio país rechazaba. Y pese a que los haitianos como Christophe lucharon al lado de George Washington y otros dieron su vida por la independencia de Estados Unidos. Ahí tienen un libro que habla sobre la participación de Haití en los distintos procesos revolucionarios de América Latina de independencia. Y Estados Unidos tuvo una gran contribución de hombres que fueron a luchar por la independencia de ese país. Desde su creación como Estado, Haití nace interdicto por parte de la comunidad internacional. Es estigmatizado como impensado. Por lo tanto, su independencia es boicoteada en su posibilidad de ser. La alianza entre los Estados Unidos y Francia, para esos dos países, Haití es una aberración. Jefferson y Napoleón acuerdan mantener a Haití en la marginalidad. Como el surgimiento de Haití significa un problema para la productividad, como le decía un senador de Carolina del Sur en 1820, nuestra posición hacia Haití es clara: jamás podremos reconocer su independencia. La comunidad internacional no va a escatimar esfuerzos para refundar el proyecto colonial. El control del comercio, de la finanza, de la fe religiosa, un buen margen de maniobra, como con ese núcleo duro consolidado y caminando con piloto automático, desencadenan un perpetuo círculo de lucha por el poder en el interior de Haití. Sin embargo, para el escritor haitiano Jean Casimir, la revolución haitiana es una ruptura y nace una nación post-esclavista. En la revolución haitiana estamos frente a un proceso de transculturalización. A diferencia de otros movimientos emancipadores, Haití nace contra el Estado y a espaldas de él. A nivel internacional, la independencia de Haití es vista como un hecho histórico, desastroso para algunos y un ejemplo para otros, ya que da cuenta de la exitosa capacidad de los esclavos de Santo Domingo de emanciparse y vencer por las armas al colonialismo y a la esclavitud. En este sentido, es vista por muchos pueblos como una vanguardia. La revolución haitiana en este momento es patrimonio de todos los explotados del mundo. Al ser el primer Estado negro independiente en un mundo dominado por el sistema esclavista, racista y colonial, Haití se vio atrapado en el siguiente dilema: vivir para sí mismo, replegarse sobre sí mismo sin complejo, es decir, retomar, reconstruir libremente sus tradiciones africanas, efectuando su propia selección de valores occidentales, o bien simplemente darle al mundo entero la prueba de que es, entre comillas, una nación civilizada. Dos tipos de culturas saldrán hacia la luz: la de los cimarrones y la de una élite. Las contradicciones se van desarrollando y los campesinos se les prohíbe entrar a las ciudades. Son, como se dice en Haití, interdits de ville, prohibidos de entrar a las ciudades, por el código rural que cristaliza eso del gobierno mulato de Guayé. Inutilizando la recreación de la plantación, la población va inventando la contraplantación. Policultivo, un idioma, una religión. Esto queda reflejado en el concepto de la CU, la base de la organización comunitaria haitiana. La CU es
la forma en que vivían los campesinos, donde vivían en especie de comunidad, de pequeños dominios de plantación, pero con una gran vida familiar, que se contrapone a la otra alternativa, que era vivir en plantación, en grandes galpones, sin ninguna posibilidad de cultivar su propia comida y no tener autosuficiencia. Desde los primeros momentos de la independencia, toda la élite haitiana se consagra, la élite, encarnizadamente a suministrar pruebas de la ausencia de barbarie en el pueblo haitiano y de alguna manera buscar en forma desesperada una curación de la barbarie que el amo colono le imputaba. Esto lo dicen varios, y esto me sorprendía, la capacidad de crítica y de autocrítica de los historiadores haitianos. No obstante, la clandestinidad rural en que vivían los cimarrones progresivamente se fueron instalando en los suburbios discretos de las ciudades. Los antiguos esclavos se apresuran a erigir templos por todo el país. Aunque dado que el vudú no estaba todavía reconocido oficialmente, esos centros de culto tuvieron que establecerse en el campo, donde aún es posible encontrarlo, o en la periferia de la capital. Desde el exterior, la reminiscencia racista logra corroer la sociedad haitiana. El racismo, con las estigmatizaciones, con el color de la piel, van intoxicando a la convivencia cotidiana. Burdamente, por ejemplo, cuando las potencias coloniales empiezan a restablecer relaciones diplomáticas con la nueva República Negra, exigen, para aceptar a los representantes diplomáticos de la isla, que sean claros de piel. Desde 1804 al 45 se enfrentan decenas de procesos insurreccionales, que es el reflejo de la contradicción que señalábamos anteriormente entre una élite comercial ligada al capital extranjero y la gran mayoría de campesinos y las facciones distintas que quedaban todavía del ejército de la independencia. La mayoría de estas financiadas y promovidas por agencias del comercio exterior y ex colonias que pretenden recuperar sus plantaciones para reinstalar el sistema de producción esclavista. Entre las consecuencias más perversas del asesinato del libertador de Salín, encontramos la división del territorio entre el sur y el norte. Historiadores haitianos definen que en esta época es la guerra que hace el Estado. O sea, el Estado vive para la guerra y de ahí se construye un tipo de Estado. Y como consecuencia de ello se instala una burocracia para obtener recursos necesarios para el funcionamiento del ejército a través de los ingresos de los impuestos aduaneros y los recursos proporcionados por los administradores de la aduana. Para Haití el siglo XIX se caracterizó por las turbulencias, el aislamiento internacional, la guerra civil y la división del país que sucede al asesinato de Salín. Acarrea también en la permanente tensión racial entre negros y mulatos. La política llamada de paridad, la doublure, que se pone un presidente negro, pero los que mantienen el poder son los mulatos. Con eso se institucionalizaba la bipolaridad, que concretamente se traducía en una situación en que se designaba un presidente de raza negra, muchas veces analfabeto y con hilos de poder lo manejaban personajes de la élite mulata. Caso claro es del emperador Soluk, que no se ponían de acuerdo y alguien dentro del parlamento haitiano dice, bueno, ¿por qué no ponemos a Soluk? Pero el que dirigía el país realmente era otro, pero luego Soluk logra imponerse y crea su propio imperio. Como resultado de este frágil equilibrio, durante todo ese periodo se produjeron 30 cambios violentos de gobierno. La población campesina ha sido desplazada a vivir y a producir en los montes, mientras los valles fértiles están en manos de terratenientes y la iglesia.
el deterioro de la economía campesina, así como la falta de apoyo para este gran sector de la población, aproximadamente 65% hacen que busquen formas de subsistencia que van agudizando la deforestación con el uso de la madera para venta de carbón. Durante la independencia, las clases dominantes siguieron exportando madera y caña de azúcar. Después de 21 años del duro bloqueo impuesto, después de la independencia en 1804, en 1825, Carlos X comienza las arduas negociaciones para reconocer la independencia de Haití. Finalmente, en 1878, ya bajo el reino de Felipe I, Francia y Haití arriban a un acuerdo. Haití debe pagar una deuda de 150 millones de francos oro con el fin de indemnizar a los franceses que habían perdido sus esclavos y sus plantaciones. Suma que representa 10 veces más de la renta nacional del país. A valor de hoy serían alrededor de 21.000 millones de dólares sin contar intereses y penalidades. Para exigir el pago, los franceses contaban con el argumento de peso de mantener frente a las costas de Haití una escuadra compuesta de 14 barcos de guerra con 528 cañones. Ya. Voy a pasar alguna cosa. El hecho de la negociación del reconocimiento de Haití con Francia, además de ser un desastre económico para Haití, porque hipoteca, como no tiene recursos económicos para poder enfrentar y pagar esa indemnización, tiene que endeudarse y pagar los intereses y las costas. Pero también ahí, junto con eso, se produce otro hecho en el siglo XIX, que es la firma del concordato de Haití con la Iglesia Católica, en cual la Iglesia es una vuelta como a la apropiación de la religión por los ex amos, por el Estado haitiano. Otro hecho importante que me interesa destacar es la relación de Haití a América Latina. Haití le dio solidaridad a América Latina en el proceso de independencia de Colombia, de la Gran Colombia, a Cuba, a Estados Unidos. Le dio apoyo a Sucre, al mariscal Sucre, que estuvo ahí en Haití, en la ciudad de Los Cayos. Simón Bolívar 2 veces. Para su recta final salió de Jacmel con barcos llenos de municiones, dinero, una imprenta y varios miles de soldados haitianos. Pero Miranda estuvo antes. Pero después, cuando Haití necesitaba el apoyo de nuestra comunidad latinoamericana, y justo cuando convoca a Bolívar al primer Congreso Panamericano en el año 24, por presión de Estados Unidos y otra, Haití es excluido y no puede participar en esa primera conferencia panamericana. Siempre los dirigentes haitianos, cuando entramos en confianza, nos recordaban esta situación. Es una cosa que no se olvide. Otro hecho relevante es a principios del siglo XX es la inversión norteamericana a Haití. Ahí la Susi escribió un gran libro sobre Charles Perrault. La invasión norteamericana se produce en 1915 y dura hasta el año 34. Hubo muchos argumentos para justificar esta intervención. Y se fue preparando el terreno, estigmatizando a Haití.
En el libro El bárbaro imaginario, la Annette Urbón relata que durante el siglo XIX prácticamente no transcurre sin que estalle la psicosis de la hechicería y se apodere de las conciencias. La ocupación norteamericana reactivó esta psicosis sobre el vudú totalmente confundido con Satanás. Con el aumento de misioneros católicos, desde la firma del Concordato, aumentan considerablemente los prejuicios ya difundidos en Europa sobre los cultos africanos. En 1915, para los norteamericanos que se encuentran con esta ideología prefabricada de los decretos y circulares contra el vudú, una parte de las dificultades estaba allanada. Haití, hundido en la noche del salvajismo, se pondrá sobre el camino a la civilización solamente a merced de una ocupación o recolonización. Derrotar a los campesinos sublevados, los cacos encabezados por Charlemagne Peralta, y a los salvajes vuduizantes era una misma cosa. Así pues, la penalización del vudú se da sin piedad con mira a un dominio total del país. Eduardo Galeano explica de otra manera. Dice, mejor que nadie, los intereses que provocaron la invasión y usurpación de Haití por los norteamericanos. Estados Unidos invadió Haití y al año siguiente invadió la República Dominicana durante 8 años para cobrar las deudas del Citibank y derogar el artículo constitucional que prohibía vender plantaciones a los extranjeros. Hay que señalar que la invasión norteamericana es la culminación de la política agresiva de las cañoneras que los norteamericanos iniciaron en 1850. Ahí llegaban barcos, reclamaban deudas que eran ficticias o reales, entraban al Banco Central y sacaban el dinero que les parecía. Pero ya en 1915 hay una intervención más contundente. También en eso no hay que considerar la situación geopolítica que jugaba Haití en la relación a su ubicación estratégica, en relación al control del canal de Panamá y el tráfico hacia el Atlántico. O sea que el vudú era un pretexto y la satanización del país, una estigmatización para poder, con toda tranquilidad y sin oposición en la comunidad internacional, poder actuar con toda libertad. La intervención norteamericana marca al país en muchos aspectos, pero como estamos Marta, con poco tiempo, ya. Voy a hablar de dos puntos para no quitar la posibilidad a la sociedad de hablar. Primero, que la dictadura de Duvalier, además de toda la violencia que ejerció, todo eso, hay un hecho muy interesante que gatilla ya el movimiento definitivo de los campesinos contra esta dictadura, que es la política que trata de ejercer, efectuar Duvalier, de exterminar los chanchos negros de Haití. El chancho negro para introducir el chancho blanco norteamericano. Y para eso inventa que hay una gran epidemia porcina y que tiene que exterminar todos los chanchos. El campesinado haitiano se rebela contra eso, trata de salvar y hasta hoy felizmente no logran la exterminación total de ellos. El año 2004, primero voy a hablar desde el año 2004, ya en el año 2004, Haití ha vivido 7 intervenciones de parte de Naciones Unidas, 7 misiones. La primera se efectúa en diciembre del año 90, luego las elecciones libres y
no, el año 91, cuando tratan de pedir expulsan del gobierno a Jean Bertrand Aristide, y después de un primer intento fallido antes que asumiera el poder, luego se produce el 30 de septiembre del mismo año un primer golpe de Estado efectuado por Raúl Cedras. Ahí se envían las primeras misiones de paz, entre comillas. Y ante la gran presión popular en el año 94, y los Estados Unidos reconduce el poder al país, a Aristide, acompañado con 20.000 marines que lo instalan en el poder. Después de esto, Aristide disuelve el ejército y forma un cuerpo policial que llegó a contar con 500.000 efectivos. Pero el año 2004, se produce otro golpe de Estado, luego de varios meses de grandes tensiones, y se instala en definitiva la misión de estabilización a la cual participamos. Sobre eso solamente puedo, como ya no hay más tiempo, decir que las últimas revelaciones de Wikileaks describen con mucha precisión cómo fue la calidad y el tipo de intervención de Estados Unidos junto con los ejércitos dominicanos, que jugó un gran rol para crear una sensación de guerra civil en Haití, que había protestas, que había todo lo demás, y se instala un gobierno, se saca del país al presidente Aristide, se trae una fuerza multinacional primero, después se forma una misión de paz, y ahí empieza otra nueva etapa, que es lo que llamaba Ismael de un nuevo protectorado, una nueva forma de protectorado. Ya no es una forma de intervención de misión de paz, sino que porque no todas las condiciones, todos los objetivos que se propone las Naciones Unidas después del año 94 hasta el día de hoy, de fortalecer las instituciones, de crear un Estado sólido, de crear una democracia, no se logra, porque lo que ocurre es un debilitamiento del Estado haitiano, debilitamiento de su economía al traer otros productos de alimentación, destruyendo las arroceras del Artibonite, etc. O sea, desgraciadamente me quedo hasta aquí.